Vamos a continuar con nuestra serie, mis hermanos, la serie Vida y Milagros de Jesús, con el tema número 28, que le titulé Al que cree, todo le es posible. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 al 29. En lo que se busca, mi hermano, yo le voy a dar una breve introducción. Este pasaje que vamos a ver, mis hermanos, es un fuerte contraste con uno que está anterior, ¿sí? Sin duda los discípulos, mis hermanos, percibieron ese contraste de inmediato al bajar ellos del monte. Y veamos algunos detalles que fue el contraste que ellos encontraron. Ellos venían de la visión de la gloria de Dios que vieron allí en el monte, mis hermanos, y bajaron a encontrarse con un joven que estaba poseído por Satanás. Y de la compañía de Moisés y de Elías, mis hermanos, estos discípulos pasaron a estar en medio de los escribas que pues eran incrédulos, ¿sí? Ellos pasaron del esplendor y belleza de la transfiguración y volvieron a las escenas del dolor, de la debilidad y la miseria que se encontraba allí en ese lugar. Ellos volvieron del gozo y de la sensación de triunfo que sintieron los 3 discípulos en el monte y bajaron y fueron al encuentro de los otros 9 discípulos que se encontraban inmersos en una situación bochornosa de fracaso, ¿sí? Pero si los discípulos, mis hermanos, sintieron este fuerte contraste al bajar del monte, pues esto no era nada comparado, mis hermanos, con lo que el Señor sintió cuando Él descendió a este mundo, ¿sí? Él dejó su trono, ¿verdad? Él dejó su trono allá en el cielo para venir a este mundo perdido por causa del pecado. Y eso es lo que dice Filipenses 2:6, ¿verdad? Filipenses 2:6 dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Señor no se aferró, ¿verdad? Y el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, es decir, que Él pues dejó todo, no le importó, y Él vino, ¿verdad? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que Él se rebajó, mis hermanos, a nuestro nivel. Eso sí que es rebajarse, ¿verdad? Y por supuesto, el propósito de Jesús, su propósito era revelarnos la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tal como había hecho con toda claridad allí en el monte de la transfiguración, que lo estamos viendo allí antes, ¿verdad? Pero desgraciadamente, mis hermanos, pues esto no servía para cambiar la situación de los hombres y de las mujeres que en este mundo, o más bien que este mundo agoniza por causa del pecado. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Y así que el Padre, mis hermanos, envió a su Hijo amado para ayudarnos, para socorrernos, para auxiliarnos, mis hermanos, de la descendencia, o sea, a la descendencia de Adán. Es decir, que nosotros venimos de esa descendencia de pecado, ¿sí? Y esto queda ilustrado, mis hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, cuando Cristo liberó a un muchacho que estaba poseído por Satanás, por un ente demoníaco. Y solo de esa forma, mis hermanos, el hombre podrá finalmente disfrutar de la gloria de Dios cuando el Señor nos liberta. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya por favor a Marcos 9:23. Vamos a leer unos versículos, hacemos una oración y empezamos con el desarrollo. Marcos 9:23, ¿lo tiene? Dice el Evangelio de Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él
y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Gracias por permitirnos estar una vez más en tu presencia. Qué privilegio, Señor, tenemos nosotros de podernos acercar confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú rompiste el velo y por lo cual ahora tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar donde tú habitas, para podernos acercar, para podernos contemplar, para poder exaltarte y para poder escuchar tu voz. Así como María lo hacía, que se sentó a tus pies y escuchaba atentamente lo que tú decías. Así, Señor, hoy en esta noche queremos estar atentos a tu voz para poder escuchar tu instrucción, para poder aprender cada día más de ti, porque queremos conocerte, Señor, cada día más y poder amarte y exaltarte como es debido, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y veremos, mis hermanos, esta historia en tres partes. La vamos a dividir en tres partes esta historia. La primera parte de estas tres, pues vamos a ver en la primera parte los discípulos, ¿verdad?, que no fueron capaces de echar fuera a un demonio, mis hermanos. ¿Sí? Vaya al versículo 14, por favor, de Marcos 9. Marcos 9, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice el versículo 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, Jesús que venía del monte de la transfiguración, llegó a donde estaban el resto de los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Usted se puede imaginar esa escena, mis hermanos? Los 9 discípulos alegando con la multitud y con los escribas que estaban ahí. Y de este contexto, mis hermanos, es razonable el asumir que los escribas criticaban a los discípulos por su incapacidad de ayudar en la necesidad de cierta persona que vamos a ver ahorita adelante. Porque esta persona, el hijo de esa persona tenía una necesidad porque su hijo estaba poseído. ¿Sí? Y uno se pregunta el por qué estos mismos escribas, en lugar de avergonzar aún más a los discípulos, que ya de por sí estaban cabizbajos y con toda la gente alrededor discutiendo, pues no se prepararon estos hombres escribas. ¿Por qué no se prepararon para ellos ayudar a esa persona que tenía esa necesidad, verdad? Y eso pues de alguna manera pues vemos que realmente la ortodoxia que ellos manejaban pues no era muy fiable, que digamos, ¿verdad? Y ese tipo de conflicto, mis hermanos, era exactamente lo que Pedro quería evitar al quedarse en el monte de la transfiguración. Él quería quedarse ahí, no quería ya bajar. Dice: vamos haciendo unas enramadas aquí, Señor. Dice Marcos 9:5, yo solo lo dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Es decir, quería hacer 3 altares, ¿no? Quería formar ahí las casitas para decir: no, pues aquí ya venimos y veneramos, ya aquí, ya cuál templo, aquí ya vamos a tener un lugar donde vamos a venir y adorar, ¿no? Entonces dice: 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dijo Pedro, ¿verdad? Ese Pedro de algo era bien atrabancado para hablar, ¿verdad? A veces hablaba sin pensar, como muchos de nosotros. Pero no podía pasar de esta manera, mis hermanos. Eso no podía pasar. Ellos simplemente, los discípulos, debían de bajar del monte y lidiar con lo que se encontraban, ¿sí? Con lo que se iban a encontrar ahí. Y es como cuando vas a un retiro, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que de repente van a retiros, campamentos, ¿verdad?
O los matrimonios que van a retiros de matrimonios, o de jóvenes, o de varones, o de mujeres, como sea, ¿no? Tú vas a un retiro y en ese retiro te sientes bien, ¿no? Comienzas a sentir la presencia del Señor, empiezas a aprender la palabra de Dios y no quieres que jamás se acabe, ¿sí o no? Y dices, no, ya no me quiero regresar a mi casa porque ya están todos los problemas. Y aquí no, estoy bien. Pero pues el tiempo se tiene que acabar, ¿no? Se acaba el retiro y bueno, ni modo, ya es domingo, tenemos que regresar. Ay, no, no puede ser. Bueno, algunos dicen, ay, qué bueno, ¿no? Ya me quería ir. Pero otros dicen, no, es que no, voy a ir a la casa y ahí me voy a encontrar con las situaciones, los problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y no quieres porque sabes que allá está el conflicto que dejaste ahí atrás, pero que tienes que hacerle frente, ¿sí o no? Entonces, esos discípulos estaban así. No querían bajar porque habían, tenido una, ¿cómo se dice? Una visión maravillosa. Habían presenciado algo maravilloso. Habían oído esa nube que los envolvió y prácticamente Dios hablando. Y pudieron ver a Elías y a Moisés y a Jesús, los tres ahí. Que ya sabemos que uno representa la profecía, otro representa la palabra, los 10 mandamientos, y pues Jesús es el que se cumple en él toda la profecía y la palabra, ¿no? Esos a grandes rasgos, mis hermanos, porque de ahí puede salir un tema también. Entonces, realmente, mis hermanos, nosotros sí tenemos un encuentro y debemos de tener un encuentro todos los días con el Señor. Pero desafortunadamente, para muchos de nosotros vamos a tener que enfrentarnos algún día a ese problema que hay en casa, que hay en el trabajo, que hay con la familia. Tenemos que enfrentarnos a ese problema. Como dicen en el rancho, tienes que tomar el toro por los cuernos. Tienes que enfrentar ese problema. Y pues los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, no querían quedarse ahí, ¿verdad? Sobre todo Pedro. Y él dice, no, yo mejor me quedo aquí porque allá abajo ya sé que va a estar los problemas, ¿sí? Pero vean lo que dice el versículo 15. Y enseguida, cuando bajaron y vieron disputando ahí a los 9 discípulos que se quedaron, enseguida toda la gente viéndole, pues se asombró de ver a Jesús. Y corriendo a él, le saludaron. ¿A qué se debía este asombro de la gente cuando vieron a Jesús? ¿A qué, mis hermanos? Algunos opinan que se debió a su llegada repentina e inesperada, ¿sí? Como cuando estás ahí de repente, ¿no? Hablando ahí entre hermanos, una plática normal, y de repente llega el pastor y, ay, pastor, no, aquí estamos orando. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por quién? No, por un hermano. Muy bien, ¿no? Entonces algunos opinan que se debió su llegada de repentina, por eso le saludaron, ¿no? y que era inesperada. Otros piensan que algo del resplandor de la transfiguración todavía era visible en el rostro de Jesús, mis hermanos. Y que esto fue lo que produjo el asombro de la multitud, ¿sí? Recordemos algo similar que sucedió o que ocurrió a Moisés al descender del monte después de que Dios le dio las tablas ahí en el monte, las tablas de la ley. Mire, deje un apartado allí en Marcos y vaya por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 34, verso 29. Éxodo 34, segundo libro, Éxodo 34, 29. Capítulo 34, verso 39. ¿Lo tienen? Dice ahí, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios, mis hermanos. Versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo de acercarse a Moisés, mis hermanos, ¿sí? Según esto, mis hermanos,
Al descender del monte, regresando un poco a Marcos, pues el Señor trajo consigo algo de la gloria eterna que allí se había manifestado en el monte donde estuvo la transfiguración. Y esto permitió, mis hermanos, de esta forma que los hombres vislumbraran algo de la majestad de Dios en Jesús en ese momento. Y sabe, mi hermano, déjeme decirle algo. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, se nota en el rostro. De verdad se lo digo. Se nota cuando alguien tiene comunión con Dios y ha pasado tiempos con Dios, ¿sí? Se nota en el trato hacia los demás, se nota en nuestro comportamiento, se nota en nuestra actitud, mis hermanos, y también se nota cuando nosotros tenemos comunión con otros hermanos, ¿sí? Porque cuando andamos en la carne, mis hermanos, pues no queremos tener comunión con los demás. Inmediatamente decimos, ya se acabó, vámonos. Aquí se acabó, se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Y eso denota la comunión que tú tienes. Y hablando de que se nota en el rostro, porque estamos viendo que en Moisés se notó, ¿verdad? En el rostro. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces es verdad. O sea, cuando uno pasa tiempos con Dios, pues uno sale gozoso de la presencia del Señor y se nota, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Porque cuando no pasamos tiempos con Dios, mis hermanos, queremos, como le decía, apartarnos inmediatamente de la comunión con nuestros hermanos. Y si no tenemos comunión con Dios, mis hermanos, pues mucho menos queremos tenerla con nuestros hermanos. ¿Sí o no? Y nos apartamos porque no queremos que se note nuestra falta de consagración, nuestra falta de comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y regresando ahí a Marcos, por favor, en el capítulo 9, versículo 16, vamos a ver lo que continúa diciendo este versículo de Marcos. Marcos 9, 16 dice, hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están discutiendo con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, o sea, inmediatamente uno que estaba ahí en la multitud, que era el que tenía la necesidad, respondió, ¿verdad? Él dio la respuesta y dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y delante de los ojos de los exorcistas, por ejemplo, los judíos contemporáneos, este en particular, que era un espíritu mudo, pues era un demonio difícil, es más, no era difícil, sino imposible de sacar para los judíos contemporáneos. Eso es lo que dicen ellos. Y esto es, mis hermanos, porque ellos creían que debías de saber el nombre del demonio antes de que lo pudieras echar. Eso es lo que decían esos judíos modernos, es lo que dicen. Y si un demonio, mis hermanos, hacía que alguien fuera mudo, pues nunca sabrías cuál es su nombre y por lo tanto, pues era difícil de echar fuera, ¿verdad? Versículo 18 dice, continúa diciendo este hombre, ¿verdad? Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Si usted puede notar aquí, mis hermanos, con mucha angustia y ansiedad, el padre de este muchacho le explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Y su penosa condición de este hombre o de este muchacho, pues que era una condición física, pues la había producido, dice este hombre, un espíritu inmundo. Y es evidente, mis hermanos, que en este caso la enfermedad estaba relacionada con una posesión demoníaca, en este caso. Sin embargo, nosotros, mis hermanos, debemos de ser cautelosos porque no siempre, mis hermanos, no siempre hay una relación entre la enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo. No siempre, ¿eh? Así que no confundamos esto, mis hermanos. Eso es muy importante que yo lo recalque, porque no todos los hombres o mujeres que estén en alguna situación de enfermedad están endemoniados.
Sin duda aquellos que cada vez que tratan con un enfermo comienzan con un exorcismo algunos, ¿no? Pero los que comienzan con esto están equivocados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos conocen el padecimiento del Tourette? ¿Sí conocen ese padecimiento? Que de repente están los hombres caminando normal y de repente tiemblan y dicen palabras. De repente se les salen unas palabras. ¿Sí los han visto o no? Mira, el otro día estábamos, ¿dónde fue donde fuimos? Andábamos en una plaza, no me acuerdo. ¿En qué lugar andábamos? No me acuerdo. Había un hombre que tenía ese padecimiento, que de repente estaba caminando y luego brincaba y decía cosas, ¿no? Y tenía así tics o tips o cómo se dice. Entonces, este padecimiento Tourette, aquí yo lo saqué, es un padecimiento nervioso en el que se manifiestan tics sonoros o de movimiento de manera involuntaria, ¿sí? Provocando parpadeos excesivos, movimientos de manos y brazos repetitivos, así como articulación de ruidos extraños y groserías. De repente dicen groserías, se les salen, pero no, eso no significa que están, o sea, normalmente no es así. No vas a decir, ay, ese está endemoniado, ¿no? Imagínate si alguien se lo encuentra, un cristiano se encuentra ese hombre que yo vi ahí, se lo encuentra y, ay, ese está endemoniado y ya quiere sacar el demonio. No, es que tiene ese padecimiento que se llama el Tourette, ¿sí? Y eso porque yo supe que él tenía ese padecimiento porque ya anteriormente yo ya lo había estudiado, ¿verdad? Entonces dije, bueno, este tiene ese padecimiento. Pero dicho esto, mis hermanos, no es difícil entender la angustia, por ejemplo, de este padre, ¿verdad? La situación era difícil para este padre por todo lo que sucedía con su hijo, ¿sí? Porque ¿a cuántos de nosotros no nos duelen nuestros hijos? Y sobre todo las mamás, ¿no? Si le tocas tu hijo, si te tocan a tu hijo, ¿qué haces? Sacas las uñas, ¿no? ¡Ah! Te pones como leona, ¿verdad? Ahí sí aplica lo de la ayuda y leona, ¿verdad? Ayuda y leona, no, no es cierto. Ahí sí, sacas las uñas y defiendes a tus hijos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y este hombre, este padre, estaba preocupado por su hijo, por la situación que estaba pasando, ¿sí? Y viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido muy real, pues había arrebatado al hijo de su padre y arruinado, mis hermanos, el disfrutar la relación que podían tener entre padre e hijo, ¿sí? Y por supuesto el dolor propio, mis hermanos, del muchacho, porque todo esto le causaba dolor al cuerpo del muchacho, ¿sí? Y este hombre o este muchacho pues estaba bajo la influencia de un poderoso demonio que era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción, porque ya vimos solo lo que provocaba en él, que lo llevaba y lo sacudía y todo lo que vimos ahí, ¿no? Entonces, tal vez, mis hermanos, lo que más nos cuesta entender en este caso es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho aun cuando era niño, ¿sí? Tal como lo indica ahí el padre, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Pero fíjense, Satanás, mis hermanos, este pasaje nos sirve para ilustrar con claridad que en un mundo bajo la caída, ¿verdad? Del pecado, ni siquiera la infancia, mis hermanos, es la edad de la inocencia, sabemos eso, pero ni siquiera, mis hermanos, los infantes se salvaban de esto. Y fíjense, déjame platicarle un caso. Eran tres casos diferentes, en diferentes nacionalidades. Un niño era en Rusia, uno en Honduras y otro no recuerdo en dónde. Pero estos niños sufrían del mismo padecimiento al estar jugando un videojuego llamado Free Fire. ¿Sí lo conocen ese? Entonces estos niños jugaban el Free Fire y después de un cierto tiempo empezaron a tener algunos síntomas, ¿verdad? Entonces ellos este juego provocaba en estos niños un poco de estrés o un cierto estrés, pero a tal grado que empezaron a ver alucinaciones estos niños, mis hermanos, ¿sí? Y veían que venía alguien por ellos y gritaban a sus papás que los defendieran y los papás pues les hablaban a estos niños, les hablaban a sus hijos y sus hijos estaban como
como oídos, como su vista perdida. Y no podían ellos responder o sea, ellos llamaban a los papás ahí, pero no respondían, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban, los papás, algunos que creían, ellos pensaban que sus hijos estaban poseídos, pero más bien yo pienso que estos niños estaban siendo atormentados, ¿sí? Lo que sí puedo confirmar con certeza, mis hermanos, es que los videojuegos son adictivos y difíciles de dejar, ¿sí o no? Ahora ya esa es una droga, mis hermanos, en el cerebro. Y quieres estar, y quieres estar, y quieres ganar, y quieres, no ahorita, y quieres llegar al otro nivel, y te atrapa el juego, ¿sí o no? Lo mismo sucede con tu celular. Quieres ver cuántos, y vas un video tras otro, tras otro, tras otro, y al ver todos los TikToks que estás viendo, o los shorts, los videos cortos en YouTube, se te pasa uno, y cuando menos lo pensaste, ya se te pasaron 3, 4 horas viendo videos. ¿Sí o no, mis hermanos? Levanta su mano. No levanta su mano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decían, ¿verdad? Las conclusiones que ellos llegaban de que estos niños habían sido poseídos, pero sí tenían un comportamiento extraño. Y si no, investígalo. Ve ahí, métase en Google, investígalo, y ahí van a salir esos casos, ¿sí? No sé si alguien los vio. ¿Nadie? ¿Sí o no? Bueno, en todos modos, si lo quiere, al final yo le paso el link para que lo vea dónde está, ahí en Google, ¿sí? Entonces continúa diciendo el versículo 18. Dice que le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Este caso en particular de posesión demoníaca, mis hermanos, era demasiado para los discípulos. Aunque Jesús, si usted lo recuerda, Jesús ya les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Lo recuerda? Cuando Jesús les dijo que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso es lo que dice Marcos 6:7. Sí lo recuerda, ¿verdad? Entonces, aparentemente, algunos demonios son más fuertes que otros. Y esto es decir, que son más tercos o terribles que otros. Efesios 6:12, si quiere dejar un apartado ahí en Marcos, pero Efesios 6:12 nos describe diferentes rangos de seres demoníacos. Y no es difícil de pensar que algunos rangos, mis hermanos, pueden ser más poderosos que otros, ¿sí? Efesios 6:12. ¿Lo tiene? Dice Efesios 6:12, porque digan todos no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, su lucha que usted tiene no es contra su vecino, no es contra su familiar. Esa no es la lucha que usted tiene como hijo de Dios, como cristiano. Esa no es su lucha. No, es que ya mi suegra ya me trae, ¿no? ¿Verdad? Esa no es su lucha, mi hermano. ¿Sí? No tenemos lucha con sangre y carne, sino ¿contra quién? Principados. Ese es un tipo es un nivel, ¿no? Y como en la mañana explicaba, así como también hay niveles en los ángeles, porque hay serafines, querubines, arcángeles, pues también en los espíritus malos o demoníacos también hay niveles. Y esos están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad, que se encuentran ¿en dónde? En las regiones celestes. La expresión, mis hermanos, sangre y carne, pues se refiere a los hombres, ¿sí o no? A ver, dése un pellizco para ver si es de sangre y de carne. Y detrás del hombre de sangre y carne están los poderes malignos del diablo, los cuales están en contra del propósito de Dios, ¿sí o no? Por eso le digo, no es su suegra, ¿sí? Son los poderes malignos, no porque su suegra esté poseída, sino que son los poderes malignos del diablo, los cuales están en contra del propósito de Dios, ¿sí o no?
Y mira, cuando hay propósitos de Dios para tu vida y que tú comienzas a conocer de Dios, el diablo va a hacer todo lo posible para desviarte de ese propósito, para que no logres alcanzar ese propósito. ¿Sí o no? Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes malignos del diablo, los cuales están en contra del propósito de Dios. Así que nuestra lucha, nuestra batalla, mis hermanos, no debe de ser en contra de hombre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Los discípulos, mis hermanos, no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba a un pobre muchacho. No pudieron, ¿sí? Y esto no pasó inadvertido, mis hermanos, por los escribas que estaban ahí. O sea, ellos se dieron cuenta de esto, que siempre estaban buscando, esos hombres, siempre estaban buscando la ocasión para ridiculizar a los discípulos y desacreditarlos ante la gente. Siempre estaban buscando cualquier oportunidad, ¿sí o no? Y parece que por fin estos hombres habían encontrado un punto de debilidad, ¿sí? Y esto es siempre así, mis hermanos. El mundo nos observa buscando nuestros fallos, ¿sí o no? Y más si eres cristiano, están viéndote de cerca, minuciosamente, para en cuanto te equivoques, ahí está. ¿No que eras muy cristiano? ¿Sí o no? Sí. Te están esperando, te están observando y están esperando que te equivoques para inmediatamente ponértelo en la cara y embarrártelo, ¿no? Y así estaban los escribas. Y en cuanto los discípulos no podían sacar a ese demonio y no podían, y ahí estaban luchando, llegaron los escribas. Ahí está, no que muy cristianos, no que muy seguidores de Cristo. Se me hace que su maestro es falso porque no les enseñó bien. Y como les dije al principio, como ellos no se pusieron a ayudarle a ese muchacho. No, mejor se pusieron a discutir con los discípulos. ¿Sí o no? Entonces, pusieron a ver los fallos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son nuestros fallos, mis hermanos? ¿En qué fallamos a veces? Que no damos testimonio a la gente. Y que por eso algunos no se acercan a Cristo porque ven tu vida como está. ¿Sí o no? ¿En qué fallamos, mis hermanos? Eso es entre tú y Dios. ¿Sí o no? Es quizá que guardas rencor. Es quizá que no has perdonado aún, ¿verdad? Quizá eres áspero con tu esposa y la gente se da cuenta, ¿sí? Y no la tratas como vaso frágil. Quizás aún sigas diciendo mentiras y te han cachado en varias. Quizá has hecho fraude en tu trabajo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y te descubrieron. Y todos decían, no, porque no que eras cristiano, pues. Entonces, ¿por qué haces eso? No sé, mis hermanos, eso es cada quien, ¿no? Y es triste, mis hermanos, admitir, pues, que tenemos esos fallos. ¿Sí o no? Que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Y no como los discípulos, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que consagrarnos todos los días, más y más, mis hermanos. Porque así como los discípulos también ellos tenían fallos, nosotros también y más nosotros. ¿Sí o no? Así que cuando Jesús les preguntó que qué era lo que discutían con los escribas, pues ellos estaban avergonzados. ¿Y qué cree? No contestaron nada. ¿Se fija que no contestaron nada? Ni pío dijeron. Por ahí dijo el hombre que tenía la necesidad, es que les traje a tus discípulos, a mi hijo que está necesitado, que está atormentado por un demonio, y no pudieron sacarlo. Luego se los... No que muy cristianos, casi nomás faltó que ella dijera, ¿no? Entonces fue entonces, mis hermanos, cuando salió ese hombre de la multitud haciendo esto, ¿verdad? Y la misma experiencia del Padre, mis hermanos, pues ha sido compartida con muchas personas que en algún momento
han quedado desilusionadas por alguna iglesia, por ejemplo, o de algún siervo de Dios, que esto es muy posible, ¿sí? Sin embargo, nadie podrá decir, mis hermanos, que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado. ¿Sí o no? El único que no nos puede fallar es Jesucristo, mis hermanos. Es Dios. Los hombres te van a fallar, ¿sí? Así que usted no ponga sus ojos en el hombre, no ponga los ojos en el pastor, en este monigote que está aquí enfrente. Porque Edson es su pastor y todo le faltará. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Así que usted ponga sus ojos en el Señor, mi hermano, no en mí. Por eso dice la palabra que poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en el hombre, nos vamos a desilusionar. ¿Y cuántos saben que no hay hombre perfecto? Pues, por lo tanto no hay iglesias perfectas, ¿sí o no? Y si usted anda buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Amén. Y si la encuentra, cuando usted llegue a esa iglesia, va a dejar de ser perfecta. ¿Cuántos dicen, oh, man? ¿Sí? Entonces, Jesucristo no nos falla, los hombres sí. Amén. Y ahora vamos a pasar, mis hermanos, a la segunda parte de la historia y vamos a ver cómo Jesús libera o liberta a este muchacho. Versículo 19, mis hermanos. Después de que el Señor, el hijo, el papá de este muchacho le dice, pues lo traje con tus discípulos y no pudieron. Y el Señor, ¿qué les dice? Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo. Pero ¿sabe qué? No nomás se dirigió a los discípulos, Cuando Jesús describe, mis hermanos, una generación incrédula, Él se puede referir a los escribas que estaban ahí contendiendo, ¿sí o no? O también podría referirse al padre que estaba desesperado por su hijo. Y también podría referirse a los discípulos que no tuvieron éxito, ¿sí o no? ¿Y qué es lo contrario a la incredulidad, mis hermanos? Creer. Y creer es fe, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto, acerca de la fe? Mire, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual de Hebreos 11:6, que ya muchos conocemos. Pero esta versión lo dice un poco más claro y dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Él no le gusta que no confiemos en Él, que dudemos, mis hermanos. Y eso es en serio, A Dios no le gusta. Por eso les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque no le gusta al Señor la falta de fe, la incredulidad. Y aún hoy en día, nosotros como cristianos aún dudamos de que Dios pueda hacer muchas cosas, que pueda sanarnos, que pueda solucionar alguna situación en la familia. Dudamos, mis hermanos, pero tenemos que creer, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, dice esta versión. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Sí? Una vez que Jesús conoció el problema, entonces, mis hermanos, a pesar del desconsuelo de este padre, pues parece que no hizo nada en relación con el muchacho, ¿verdad? Cuando una vez que supo lo que estaba pasando. En realidad, mis hermanos, la angustia de este hombre, del papá de este muchacho, pues no era nada en comparación con lo que Dios mismo sentía, viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él. Por eso él exclamó esto, mis hermanos. Así que antes de atender al muchacho, pues era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Y yo creo que el Señor, a todos los presentes y a los que nos ven por internet, también nos hace este llamado, el Señor. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación, mis hermanos? ¿A quién? Como veremos, mis hermanos, su indignación era contra la incredulidad, como ya lo dijimos, ¿sí? Que se había extendido por toda aquella, pues, generación. Y allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos con el fin de desprestigiarles, ¿sí? También se dirigió a la multitud que, a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y el poder de Cristo, pues no hacían sino nada más curiosear, ¿no? Dispuestos siempre a victoriar al vencedor o a silbar al que fue vencido, ¿no? Siempre había gente curiosa, ¿sí o no? Y los discípulos también, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en el nombre de Jesús, en esta ocasión todavía resistían aceptar los planes del Señor. Y el Padre, que como vemos en el pasaje, fluctuaba este Padre entre la fe y la desesperación, ¿sí? Y la gravedad, mis hermanos, de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, mis hermanos, que fue muy similar al que Moisés usó siglos atrás para demostrar a su pueblo Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de ídolos. Y deje un apartado allí en Marcos y vaya por favor a Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Lo va a encontrar entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí va a estar. Deuteronomio 32, 6. Fíjese lo que dijo Moisés a Israel. Le dijo: ¿así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¡Ay! Yo le haría ouch. ¿Sí? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vaya al versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Versículo 19 dice: y lo vio Jehová, fíjese, y lo vio el Señor, todo lo que había hecho el pueblo de Israel, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo el Señor, fíjese: esconderé de ellos mi rostro. Versículo 20 dice: veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Oh generación incrédula, ¿hasta cuánto os he de soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Bueno, Él lo prometió, ¿verdad? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Pero no iba a estar ahí para esperar a ver a qué horas vamos a creer. Tenemos que creer. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto, mis hermanos, se repite generación tras generación, generación tras generación. Y en estas circunstancias, mis hermanos, Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión, a la misión divina que Jesús tenía. Por eso Él decía: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendría que soportar vidas de impotencia y de derrota? ¿Sí? Versículo 20, por favor, de Marcos 9. Marcos 9, 20. ¿Lo tiene? Dice: y se lo trajeron, o sea, porque Jesús nos quedamos en que dijo: tráiganmelo. Bueno, se lo llevaron, ¿verdad? Le llevaron al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué fue lo que hizo el espíritu? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Wow, qué tremenda escena, ¿no lo creen? ¿Sí? Cuando Jesús se acercó, mis hermanos, el demonio que estaba dentro de ese niño sabía que su tiempo había llegado, que estaba corto ya. ¿Sí? Él quería hacer el mayor daño posible antes de que dejara a este muchacho.
Por eso le sacudió. Y sin duda era una escena terrible, pero a pesar de esto, mis hermanos, Jesús no hizo nada por el joven en ese momento, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el padre del muchacho. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque si bien era importante que su hijo fuera restablecido, pues no era menos importante los problemas de fe, mis hermanos, que este padre presentaba o arrastraba. ¿Sí? Y esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el padre, mis hermanos, hizo su petición al Señor. Ve ahí en el versículo 21. Porque Jesús le pregunta al padre, fíjense, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Lo ve que se está sacudiendo, que está ahí aventando espumarajos, y el Señor lo ve y se dirige con el papá y le dice, oye, ¿desde cuándo le está pasando esto? ¿Ah? O sea, no actuó inmediato el Señor. ¿Por qué? Porque estaba probando la fe de este hombre. ¿Sí? ¿Desde cuándo sucede esto? Y él le dijo, ¿desde cuándo? Desde niño. ¿Ya ve que desde niño? Desde niño. Versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Eso es lo que hacen los espíritus, mis hermanos. Buscan acabar contigo. ¿Sí? Para matarle, pero, fíjese, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez, mis hermanos, el fracaso de los discípulos le había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Porque como vio que los discípulos no pudieron sacarle el espíritu malo, por eso le dice a Jesús, si puedes, si tú puedes ayudarle, si puedes, pues ayúdanos por favor, socórrenos, ¿verdad? Le dice. Entonces él pensó que como los discípulos habían fracasado, pues a lo mejor Jesús también. Fíjese. Así que cuando hizo su petición parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo. No estaba muy seguro. Y recordemos también cómo, por ejemplo, el leproso ahí en Galilea se acercó a Jesús diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí quiero. Si Dios quiere. El otro día estábamos hablando con los pastores, Memo y Rita. No, si Dios quiere, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto. Y dice la pastora Rita, no, Dios sí quiere. Dije, oh, sí, cierto. Es que sí es cierto, Dios quiere. Nosotros somos los que a veces dudamos. Si Dios quiere, y lo usamos como un cliché, si Dios quiere. O sea, sí, si Dios quiere iremos y haremos. Pero Dios quiere siempre, mis hermanos. Nada más que nosotros a veces dudamos y no tenemos fe. ¿Sí o no? Entonces, ninguno de los dos, mis hermanos, tanto el leproso como este hombre que tenía a su hijo con este demonio, ellos no comprendían que Jesús quiere y puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cuestión era si realmente tenían fe. ¿Sí? El hombre parecía no tener seguridad, mis hermanos, de que Jesús podría hacer esto, que Él lo podía hacer. Pero este sí, esta palabra que Él dijo, sí, no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. Este sí, mis hermanos, era en cuanto a la fe del hombre. Y aunque los discípulos habían fracasado, mis hermanos, en sus intentos de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba, pues Jesús, mis hermanos, no temía tratar el caso y pidió que se lo trajeran a Él. ¿Sí? Y eso nos recuerda, mis hermanos, que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. ¿Sí o no? Siempre podemos acudir a Él. Amén. Versículo 23, por favor. Dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes, Señor, socórreme. Y el Señor le responde, si puedes creer, o sea, todo está en el creer, en tener fe. Todo está en eso, mis hermanos. Por eso le dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando confiamos en Dios, mis hermanos, como verdadero,
y que todas sus promesas son reales. Todo lo que Él promete es posible, ¿sí o no? Solo mencionaré, mis hermanos, algunas promesas, porque pues hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Entonces imagínense, pues ahí se me fuera todo el tiempo, ¿no? Solamente le voy a nombrar algunas promesas que el Señor nos hace y que Él cumple. Se nos ha prometido vida eterna, ¿sí o no? Y eso viene en 1 de Juan 2:25, que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 de Juan 2:25. Dios puede hacer lo imposible, ¿sí o no? Él puede hacer todo lo imposible. Él puede hacer lo imposible. Eso viene en Lucas 18:27. Porque Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra promesa, Él nos prometió un corazón nuevo y de carne, ¿sí o no? ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esas son promesas de Dios, ¿sí? Una última promesa, mis hermanos. Dios nos ha prometido el perdón, ¿sí o no? 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No le da gracias a Dios por esas promesas? Dios nos da esas promesas y más. Ahorita nomás le dije 4, pero son 7,000, mis hermanos. 7,000 promesas que Dios nos da, que vienen en la palabra, ¿sí? Y lo que Dios promete, mis hermanos, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Y como ya hemos dicho, mis hermanos, el Padre había visto el fracaso de los discípulos, ¿sí? Y tal vez por eso mismo, mis hermanos, estaba cuestionando el poder de Jesús, este Padre. Pero el Señor llevó este asunto al mismo centro del problema. ¿Y cuál era ese problema? La falta de fe de este hombre, ¿sí? Y todos tenemos esta tendencia, mis hermanos, a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros, ¿sí? No, pues mira, pues si el pastor se equivocó, que no me voy a equivocar yo, ¿no? Y nos justificamos. No, los discípulos, mira, no pudieron sacar un demonio, menos yo. Nos justificamos, mis hermanos. Y el Señor nos dijo, recibiráis poder, otra promesa, ¿verdad? Y recibirás poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿sí? Y todas estas señales seguirán a los que creen. Fíjense, qué tremendo. Son promesas del Señor que están ahí en la Biblia, pero no las creemos. Yo le quiero hacer una pregunta que no es muy importante que digamos, pero va relacionado con esto. ¿Cuántos de aquí se han enfrentado con gente endemoniada? Levante su mano. Así que se manifiesta y que empezó y que los ojos se le ponían en blanco y voces raras y ¿sí? ¿Sí se enfrentó? ¿O no? ¿No? Nosotros sí, ¿verdad? No sé, ¿alguien más? Pero eso es lo menos importante. Pero es que Dios, todo esto es real, mis hermanos. Todo esto existe. No está aquí en la Biblia escrito nada más como un cuento. No está escrito nada más como una fantasía. Todo esto es real, mis hermanos. Pero la cosa es vivirlo. ¿Y cuándo lo vamos a vivir? Cuando comenzamos a creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Sanarán enfermos. Son promesas del Señor. La señal, pero nosotros queremos seguir las señales, cuando las señales son las que nos siguen a nosotros, a los que creemos. ¿Cuántos creen? Amén. Entonces, el Señor le dijo, ¿verdad? Le dijo a este hombre, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, mis hermanos, si no avanzamos más en la vida cristiana, si no perseveramos, si no avanzamos, si estamos estancados, mis hermanos, es por nuestra falta de fe, mis hermanos, y no por culpa de otros. Es por nuestra falta de fe. Por eso estamos estancados.
en nuestra espiritualidad. Y en cuanto a la frase, al que cree todo le es posible, es probable, mis hermanos, que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe, tal como le ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto, mis hermanos, no quiere decir cualquier cosa que nosotros queramos. No, pues es que yo creo, Señor, yo creo que tú me vas a dar una casa, porque tú dices que al que cree todo le es posible. ¿Se referirá a eso el Señor? Yo creo que tú me vas a dar un auto, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible. ¿A eso se refiere el Señor? Yo digo que no. Quiere decir, porque la verdadera fe, mis hermanos, se somete siempre ¿a qué? A la voluntad de Dios y confía en Él. No dijo amén, pero entonces el padre del muchacho en este hecho fue retado por la exhortación de Jesús hacia él. Él creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho. Pues después de todo, ¿por qué se lo llevó? No estaba Jesús, estaba en el monte, recuerde. Y lo llevó a donde estaba Jesús, o que pensaba que estaba Jesús, pero no encontró a Jesús, encontró a 9 discípulos que no pudieron sacar ese demonio, porque lo llevó a él. Y él creía en Jesús, si no, no se lo había llevado, ¿sí? Pero también este hombre reconocía sus dudas. Tenemos que reconocer delante de Dios nuestras dudas, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Amén. Versículo 24, mis hermanos. E inmediatamente el padre del muchacho con sollozos clamó a Jesús y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y en este caso la incredulidad del hombre, mis hermanos, no era una rebelión en contra o un rechazo hacia la promesa de Dios, ¿sí? Él no negaba la promesa de Dios, él la deseaba. Deseaba la promesa de Dios. Sin embargo, parecía muy bueno para ser cierto, ¿sí? Así que él dijo: ayuda mi incredulidad, ¿sí? Ayuda mi incredulidad, mis hermanos, es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. Nada más. Porque alguien que no tiene fe, ni se le ocurre. Y mientras los hombres, mis hermanos, y las mujeres también, no tengan fe, pues estos pues son inconscientes de su incredulidad, ¿sí? Pero tan pronto como tenga un poco de fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Con un poco de fe. La angustiosa contestación del padre reveló sus dudas. Con total, mis hermanos, honestidad, este hombre expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma, ¿sí? Y es dramática a la vez, pero a la vez también es conmovedora, mis hermanos, la lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. ¿Lo está viendo ahí? Sin embargo, había algo de fe en este hombre, algo, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿sí? Pero siendo genuina, el Señor se encargaría de robustecerla y hacerla crecer esta fe. Porque en este mismo pasaje, pero en Mateo, porque ese es un paralelo, es la misma historia, pero en Mateo 17:20 yo se lo leo. Jesús les dijo en esta misma historia, les dijo a los discípulos, bueno, a los que estaban ahí, les dijo: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Y cuántos conocen el grano de mostaza? ¿Cómo es el grano de mostaza? Así, una cosa negra así, chiquita, que la plantas y si la riegas, la germinas, la cuidas, crece y se hace un árbol enorme. ¿Sabía eso o no? Un árbol enorme en el cual las aves pueden hacer sus nidos. ¿Sabía o no? Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice el Señor, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Y tomando este versículo de referencia, ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Señor, tú dices en tu palabra que si tuviere fe como un grano de mostaza, yo le diría a este monte, échate de aquí a la mar y se hará. Y yo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahí estás orando, ¿no? Y luego volteas y ves el monte todavía ahí y dices, ya sabía que no. ¿Ahora qué? ¿Era fe eso? No, no era fe. Era una emoción, exactamente. Entonces de esto, mis hermanos, debemos de aprender también que la forma correcta, mis hermanos, de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a Jesús, nuestra incredulidad. ¿Sí o no? Al igual que le llevamos también todos nuestros pecados, ¿sí o no? Le llevamos también nuestras necesidades y nuestras debilidades. Bueno, aunque casi la mayoría le llevan más bien las necesidades, ¿no? Señor, te pido. ¿Ah? Pero tenemos que llevarle todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25, por favor. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, y luego venían los chismes, ¿verdad? Los chismosos ahí venían. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, con esa autoridad, mis hermanos, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús, mis hermanos, se dirige al demonio como un ser separado del muchacho. ¿Se fija? Nunca le dijo al muchacho ni se dirigió a él, se dirigió al demonio y le ordenó con la autoridad. Y esto hace difícil el creer que Jesús estaba simplemente siendo indulgente, mis hermanos, con la creencia popular de la superstición, de que si no te sabías el nombre, no podías sacarlo. Jesús no se supo el nombre, pero le dijo, a ti te digo, demonio, sal del muchacho y no entres más en él. Y nosotros decimos lo mismo, pero en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mientras Jesús hablaba con el Padre, mis hermanos, la multitud empezó a agolparse rápidamente en torno a ellos con el fin de ver el resultado. Vamos a ver, venga, esa casa bueno el chisme. ¿Sí? Y ahí van todos, porque ya la discusión quedó ahí atrás. Ahora estaba acá la situación. Y dijeron, vamos, véngase acá, se va a poner bueno, va a seguir la discusión. Y la gente es bien curiosa, ¿sí o no? Usted va en la calle manejando en el freeway y luego ve un accidente y dice, bueno, ¿por qué está tan lento el tráfico? ¿Por qué está tan lento? Y luego pasa y todos así se detienen, y luego dicen, con razón, ahí está un choque. Todos se paran a ver qué pasó, ¿sí o no? ¿Cuántos se han parado a ver lo que pasó? No sea curioso, hermano. Por eso se hace lento el tráfico, y lo peor de todo es de que se hace lento del otro lado donde no sucedió el accidente. ¿Cuántos dicen ouch? Se paran y dicen, a ver qué pasó. ¿No? De veras, ¿por qué? ¿Será porque quieren ver si conocen a la persona o por qué? O porque la curiosidad mata al gato, mis hermanos. ¿Sí o no? Y así era la gente. Aquí eran bien curiosos, querían ver lo que estaba pasando. Como nosotros somos curiosos cuando pasa un accidente en el freeway. ¿Sí o no? Entonces, como en otras ocasiones, Jesús ya había huía pues él de toda la espectacularidad, ¿no? Él no quería él huía de todo eso, mis hermanos, porque a la gente le gusta ver lo espectacular. Lo de, wow. Así que dijo, ahí viene esta multitud, ¿no? Esta gente que ni siquiera cree. Pero inmediatamente aceleró la liberación del muchacho Jesús. Y aunque aquel espíritu maligno era realmente poderoso, mis hermanos, como más adelante lo vamos a ver, a pesar de que en ninguna manera, pues este demonio de ninguna manera quería soltar a su pobre presa. Sin embargo, no pudo resistir el poder divino del Señor, que no solo le mandó salir del muchacho, sino que también le prohibió volver a él. Amén. Y ve al versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ya lo mató, está muerto. Fíjense, pensaban que Jesús ya lo había matado. ¿Se fija que la gente es curiosa y aparte le inventa? ¿Sí? O sea, curiosa y chismosa.
Está muerto. Entonces Jesús, mis hermanos, no tuvo ninguna dificultad para lidiar con este demonio. Aun cuando el demonio realizó una demostración final de su terrible fuerza. ¿Sí o no? Porque sacudió con fuerza al muchacho. Y al saber que debía de salir, el demonio quiso hacer el mayor daño posible antes de salir. Pero no fue un daño permanente, mis hermanos. Al salir el espíritu le dejó tirado en el suelo como muerto. Y vea el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos tendió la mano? ¿Sí? Nos enderezó y nos levantó. Muchos de nosotros así estábamos, tirados como muertos, pero el Señor extendió su mano, nos levantó, nos enderezó y nos levantó. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Ese es el amor del Señor. Hermoso es nuestro Dios. Y vamos a ver la tercera parte, mis hermanos, de esta historia. Y vamos a ver por qué los discípulos no tuvieron éxito para sacar al demonio de este muchacho. Los discípulos, mis hermanos, que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso en el que ellos habían fracasado. Y una vez que estuvieron a solas con él, le preguntaron lo siguiente en el versículo 28. Cuando él entró en casa, dice, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? Seguramente recordaban la ocasión en que Jesús les había enviado a ellos, mis hermanos, solos, y cómo ellos habían echado demonios, ¿no? Oh, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. ¿Sí o no? Y venían bien contentos y se sentían, se iban como gatitos, pero llegaron como leones, ¿verdad? Porque no, los demonios se nos sujetan. Y aquí iban como leones, pero regresaron como gatitos. ¿Sí o no? Y por eso preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que había fallado en esta ocasión, mis hermanos? ¿Qué fue lo que falló en esta ocasión? ¿Qué fue lo que falló en esos discípulos? ¿Por qué ellos fallaron? ¿Por qué? Por la falta de fe. Por la falta de fe, mis hermanos. La falta de fe, mis hermanos, fue la causa de su fracaso. Porque ¿qué dijo Jesús? Al que cree, todo le es posible. Fe. Todo se trata de fe, mis hermanos. Jesús reveló entonces la razón de su debilidad. Y Jesús nos revela, mis hermanos, la razón de nuestra debilidad. Aquí está en el versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Oración. Por eso es que los miércoles oramos, mis hermanos. Bueno, no, los miércoles oramos aquí, pero debemos de orar todos los días en nuestra casa. Pero, ¿por qué será que los días de oración son los más concurridos? Es más, no cabemos aquí, mis hermanos. ¿Por qué será? Si notó como dice mi hijo, estoy siendo como sarcástico. Dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Ya vamos a empezar en abril, los que se hayan anotado, mis hermanos. Y ya pasen con mi hermano Isidro para que les diga cómo va a ser la temática. El Señor, mis hermanos, les explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros. Y sí los hay, mis hermanos. Sí, hay unos que Jesús se enfrentó con uno que se llamaba Legión. Porque ¿cuántos eran? Porque eran muchos en una sola persona. Y por sus indicaciones parece que este era uno de la peor clase, con el que se enfrentó Jesús. Y en estos casos se requiere de mayor potencia espiritual, mis hermanos, para que su obra de Satanás sea deshecha. ¿Sí o no? Porque a mayor santidad, mayor autoridad. ¿Sí o no? Porque si no nos va a pasar, mis hermanos, lo que les pasó a estos hombres
que eran exorcistas ambulantes en el libro de los Hechos, cuando llegaron y vieron a un hombre, a un muchacho también endemoniado, y les dijo: en el nombre de Jesús en el cual conjura Pablo, te digo que salgas. ¿Y qué dijo el demonio? Yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. O al revés, ¿no? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad vienen? Si no vienen ni siquiera santificados ni consagrados y quieren venir a enfrentarse a mí. ¿No? ¿Y qué hizo? Les puso su recia. Les puso una golpiza, los dejó desnudos y los correteó. Uno endemoniado. Y eso no es un juego, mis hermanos. Las cosas de Dios son serias, mis hermanos. Están aquí escritas para nuestra enseñanza. No es un juego las cosas de Dios. Son serias. ¿Qué pasará si algún día te enfrentas con un endemoniado? Se me hace que puede el endemoniado decir: ¿qué tú qué o qué? Y que te ponga una recia y te mande desnudo a tu casa con un par de patadas. ¿Sí o no? Ojalá y no. Hay que, a mayor santidad, mayor autoridad sobre los demonios. ¿Sí o no? Y el problema fundamental de los discípulos, mis hermanos, es que se enfrentaron con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Y ya lo sabemos, ¿no? Lo que dice Efesios 6, en versículos 10 en adelante. Varias cosas habían descuidado, mis hermanos, los discípulos. Y espero que usted no esté descuidando esto. Estos discípulos primeramente descuidaron, como ya vimos, les faltaba fe, ¿sí? Pero también descuidaron su oración y el ayuno. Ay, no, ¿cómo voy a ayunar si están bien ricos los hot cakes, los pancakes, con mantequilla y la mermelada y todo lo demás? Y ese café en las mañanas, recién hechecito que hasta huele. No, mi jugo, ¿cómo lo voy a dejar? No me puedo enfermar. ¿No? Entonces, mis hermanos, es por medio de todas estas cosas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez, mis hermanos, los discípulos confiaron en sus éxitos pasados, porque pues ya habían sacado demonios, se les sujetaban y dijeron: no, de aquí soy. Pero descuidaron lo más importante. Y ¿sabes qué, mi hermano? No debemos de vivir de las glorias pasadas, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús. Muchos viven del pasado, viven de su recuerdo. Es que yo recuerdo cuando por primera vez me convertí a Cristo y tuve una visión. ¿Y actualmente has tenido visiones? No, ya no. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Has orado? ¿Tengo que seguir orando? Pues sí. ¿Has ayunado? ¿Tengo que ayunar? Pues sí. Claro que sí. Porque a la carne le gusta la comida, ¿sí o no? Qué rica es la comida, ¿sí o no, hermanos? La verdad. Y cuando está bien cocinada con amor, pues más rica todavía, ¿no? Pero a veces tenemos que crucificar esa carne, mis hermanos. Dejarla de alimentar para alimentar más el espíritu. Para que tu carne esté ya toda chicharrada ahí y no te domine. Porque a muchos todavía la carne nos domina y el espíritu es el que tiene que dominar. ¿Sí o no? Es el espíritu el que tiene que dominar. Entonces estos discípulos, ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración para mantener esa autoridad. ¿Sí o no? Y sin ella cualquier don que hayamos recibido, mis hermanos, se seca y acaba por morir. Pero quizá ellos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Tú deja de regar una plantita, una flor, no la riegues durante 15 días. ¿Qué le va a pasar a esa flor? Se seca y se muere. Y si tú dejas de alimentarte del Señor, de orar y de ayunar, ¿qué crees que te va a pasar? Deja de leer su palabra, ¿qué crees que te va a pasar? Por eso muchos están secos como esa flor.
porque no se alimentan. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, si dejamos de alimentar, mis hermanos, nuestro espíritu, la carne se va a fortalecer. Es por eso que debemos crucificar nuestra carne y fortalecernos en el espíritu. Eso es lo que dice Gálatas 5:16 al 18. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Amén. Así que, mis hermanos, su fracaso de estos hombres, de los discípulos, fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno. ¿Sí? Y todos nosotros debemos aprender también esta importante lección, mis hermanos. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y en vano. Recordemos las palabras de Jesús y guardémoslas, mis hermanos, en nuestro corazón. Juan 15:5 dijo el Señor: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy la rama, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y no es que la oración, mis hermanos, y ayuno nos hagan más dignos para sacar los demonios. No. Es que la oración y el ayuno nos acercan más, mis hermanos, al corazón de Dios, y esto nos pone más en forma con su poder. ¿Sí o no? Y esta es una expresión, mis hermanos, de nuestra total dependencia de Él. Dependemos totalmente de Él. ¿Quién entre nosotros, mis hermanos, no se encuentra en ocasiones en un servicio cristiano con una sensación de derrota y de frustración? Que de repente, ay no, hoy fracasé. Hemos trabajado incansablemente y a conciencia, sin embargo no ha habido evidencia de que el Espíritu Santo estuviese obrando con poder. Y esta dependencia total hacia Dios, mis hermanos, es el remedio de muchos problemas espirituales. La dependencia a Dios. Y el estar decepcionado de ti mismo es el remedio de muchos problemas. Perdón, el estar decepcionado de ti mismo es el haber confiado en ti mismo. ¿Sí? Así que ya lo sabemos, mi hermano, ya lo sabe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos reconocer delante de ti, mi Dios, que en ocasiones nos hace falta creer más en ti. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Y queremos clamar a ti, Señor, como este hombre clamó. Creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Y no queremos ser como estos discípulos que pensaron que porque una vez lo habían logrado y que habían sacado demonios en el nombre de Jesús, pensaron que podían seguir haciéndolo sin tener comunión contigo, sin pasar tiempos contigo. Pero tú nos enseñas, Señor, que toda esta generación no sale sino con ayuno y oración y comunión contigo. Perdónanos, Padre, si hemos dudado. Perdónanos, Padre, si hemos dejado de creer, si nos hemos dejado vencer. Pero ahora sabemos que al que cree, todo le es posible, conforme a tu voluntad, Señor.
Bendice a cada uno de mis hermanos, que les conviene a sus hogares. Y queremos, Señor, en la siguiente ocasión seguirte alabando y exaltando. En el nombre de Jesús. Amén.